hermanos tengan un buen día en el Señor. El tiempo va avanzando muy precipitadamente. Ya estamos en el último domingo del mes de abril, para ya el próximo viernes ya estar en el mes de mayo, el Día del Trabajador. Bueno, Dios bendiga a los que tienen trabajo y a los que sigan trabajando. Hermanos, vamos a continuar con nuestra labor, que está fundada, por cierto, de continuar con nuestra escuela dominical, y deseando en el Señor que los más puedan tener el de recibir esta enseñanza. Es, por cierto, un trabajo, una labor que su pastor, junto a nuestros dos hermanos, nuestro hermano Eleazar, nuestro hermano Camilo, hemos considerado la importancia de seguirle a usted instruyendo en la gracia y por la palabra de Dios. Voy a elevar una oración a nuestro Dios para que Él nos abra la puerta de su palabra, abra nuestro entendimiento. Y esta mañana, como usted ya ha podido recibir la exhortación por nuestro hermano, bueno, me corresponde a mí ahora confirmar lo que el Espíritu Santo ha revelado y entregado, por cierto, de acuerdo a los versículos de esta enseñanza. Elevaré a Dios oración. Glorioso Dios, Padre Celestial, mi Señor, estamos ausentes los más de estar en el culto, en el templo, pero mi Señor Dios, es nuestra inquietud que a través, mi Señor Dios, de este medio, los nuestros puedan recibir la enseñanza, que es una enseñanza correlativa. Deseo, Padre eterno, que esta mañana, mi Señor Dios, con mucha atención se pueda atender lo que vamos a tratar, que está ciertamente relacionado con su enseñanza. Bendícenos, Señor, con tu presencia, lo ruego por Cristo, nuestro Redentor y Salvador. Amén. Bueno, voy a recordar a ustedes el texto de confirmación que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículo 12. Y esperando en el Señor que sea motivo de bendición para todos esta enseñanza. Voy a dar, hermanos, lectura al texto que confirma lo ya expuesto, y lo haré en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así textualmente: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Me refiero a la persona de Pablo, de Bernabé y otros varones que también fueron importantes en la labor del apóstol Pablo. Vamos a continuar tratando el tema que nos involucra a nosotros. Me quiero referir a nosotros los gentiles, donde el Señor Dios nos ha insertado también a nosotros a la oliva verdadera. Y eso creo que es digno de expresar nuestra gratitud a Dios, dado que por muchos periodos de tiempo los gentiles estaban considerados ciertamente como la nada. Pero se cumple el tiempo original de Dios, donde se había de cumplir el texto bíblico, ¿no? Donde ciertamente a través de Cristo el Señor vendría para nosotros también el conocimiento del Evangelio. Esta situación que encontramos nosotros tiene todo tiene un principio, o si lo generamos de esta forma, todo tiene un génesis. Como Dios, en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, estábamos nosotros los gentiles, el Señor tuvo que tomar a Pedro. Hay un varón llamado Cornelio, donde Pedro es
en la gracia del Señor llevado para atender una asistencia espiritual. Y en esa asistencia espiritual se está abriendo ahora el camino para los gentiles. Como judaizante, Pedro, como un varón que ha permanecido en el conocimiento que el Señor Dios originalmente le entrega, vamos a encontrarnos que estos son los celos espirituales, y a la verdad que es bueno sentir celo por las cosas de Dios. Jesús así lo expresó: el celo de tu casa me consume, cuando ve en su oportunidad a los cambistas en el templo. Y a lo que quiero, porque reitero, para dar inicio a esta confirmación, ¿qué hace el Señor? El Señor toma a Pedro y le da a él una visión. Tiene una visión donde hay un momento que en el orden de Dios, él tiene la necesidad de ingerir algún alimento, despide a los que estaban con él, para prácticamente él tener el encuentro personal con el Señor, lo que el Señor le iba a revelar. Y encontramos que desciende del cielo, ¿no es cierto?, un lienzo con animales, los cuales, de acuerdo a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, eran inmundos. Bueno, él escucha la voz del Señor, donde dice: Pedro, mata y come. Y la respuesta de Pedro, la verdad es que él nunca había comido cosa inmunda y común. Bueno, esto es reiterativo en 3 oportunidades. Pero aquí viene la respuesta divina. Y él escucha la voz del Señor: no llames tú inmundo común a lo que yo ya he limpiado. Aquí el Señor Dios le está abriendo la puerta a los gentiles y está abriendo el entendimiento a este varón llamado Pedro, donde lo asiste a Cornelio, y que en aquella oportunidad encontramos algo muy importante. Cornelio, él llama a su familia, llama a sus siervos, hombres, mujeres, y todos reciben en la presencia del Señor, reciben el Evangelio. Ellos son bautizados también en el Espíritu Santo, y esto conmueve a Pedro, y él exalta y también y bendice y glorifica a Dios, porque lo expresa, ¿no? Hay un momento importante donde él lo dice textualmente: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y aún más dice: y Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Glorificado sea Dios por ello. Y en el capítulo 11 del libro de los Hechos, ya comienza una contradicción. Se quiere contradecir la voluntad de Dios, lo que Dios está obrando y actuando a través de la predicación. Dado que en el capítulo 11 del libro de los Hechos, voy a leer algunos primeros versículos porque esto nos abre una tremenda puerta y es mejor para nosotros la comprensión, y gracias sean dadas a Dios, porque todo está en la Escritura. Y esto nos lleva a nosotros, que importante es escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra, no solamente situarnos en cierto texto, sino veamos a la verdad, porque lo histórico es necesario, es importante. Y quiero referirme a lo siguiente: después de que Pedro, él recibe ciertamente del Señor que debe asistir a Cornelio, ¿por qué lo tomo? Porque en el capítulo 15, cuando Pedro él se pone de pies, a la verdad, los que están en el concilio, ellos pensaron de que Pedro ciertamente se iba a inclinar hacia el pueblo judío, sino todo lo contrario, porque él va a tomar parte de lo que yo ya estoy citando. Me estoy anticipando a lo que Pedro también en aquella oportunidad expresa en cuanto a la misericordia de Dios. Y vemos esta disputa. Dice: y oyendo los apóstoles a los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios,
Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incursisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido. Y recordamos que él está orando, está en la ciudad de Jope, y bueno, ya lo he indicado, ya lo he señalado. Y alabado y glorificado sea Dios por ello. Bueno, ahora viene una parte muy importante donde se debe concordar, debe haber una unidad, no de pensamiento, debe haber una unidad en el ministerio que el Señor le da a Pedro, en el ministerio que el Señor le da a Pablo. Y todo esto está relacionado porque era necesario, en el capítulo 2, el apóstol Pedro, él hace mención a algo muy importante que tiene relación en que él fue a Jerusalén y él se dirige a los que eran la columna de la iglesia en ese tiempo, en el concilio. Me quiero referir en este orden, porque quien presidía, quien estaba a cargo, era Jacob, Santiago, el medio hermano de Jesús. Está también Cefa, que es Pedro, y está Juan. Ese es el orden. Y vemos aquí nosotros que Pedro, él está ahora dando a conocer y a entender a la verdad el ministerio que el Señor Dios le había otorgado. Bien. Fue necesario este concilio, del latín concilium, para deliberar y decidir situaciones que solo estaban confundiendo a los que ya comenzaban una vida espiritual llena de esperanza a través de la predicación del Evangelio. Debo recordar que la situación a referirme tenía por consiguiente: algunos falsos hermanos de la iglesia en Jerusalén fueron a Antioquía. El mensaje era que los gentiles habían ellos de circuncidarse para ser salvos. No era suficiente que creyesen solamente en el Señor. Y también habían ellos ciertamente queriendo arrastrar y llevar también para que todos estos creyentes gentiles pudiesen estar bajo la ley de Moisés. Pero quiero yo aquí ver la personalidad de Pablo, y por cierto siendo asistido por su colaborador tan cercano que fue Bernabé. ¿A qué me quiero referir? En que estas conductas estaban ciertamente trayendo un deterioro en la vida espiritual. Hablábamos en la semana anterior nosotros acerca de las mezclas, acerca que en el Evangelio no existe el dualismo. O sea, la misericordia y la gracia de Dios está revelada a través del Evangelio. Y a la verdad que a través del Evangelio nosotros vamos a alcanzar la salvación, vamos a alcanzar la vida eterna. Entonces yo quiero ver quiero ver yo a Pablo en una forma enérgica, en una forma de actuar con autoridad. La razón, porque están menospreciando la predicación del Evangelio, están dejando la gracia de Dios de lado. Entonces, dice la palabra, que Pablo y Bernabé, dice, se opusieron con vigor a estos judaizantes. La razón, porque estos habían venido a robar a los creyentes gentiles su libertad en Cristo Jesús. Y yo debo recordar ciertamente, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios, en que Dios no es Dios de confusión. Dios es veraz. La palabra de Dios es veraz. Y vemos nosotros acá la condición de Pablo, ciertamente, de defender el ministerio que el Señor le había entregado. Ahora, a lo mismo quiero llegar, en que Pablo tuvo que ir acompañado hasta Jerusalén, era para tratar el tema principal, en cuanto los apóstoles tuvieron que allá en Jerusalén, los que eran la columna, me refiero a Santiago, a Pedro y a Juan, ellos tenían que reconocer ciertamente el apostolado, que era
el apostolado que recibe el apóstol Pablo era un llamado divino. No él está ahí ciertamente tomando un lugar que no le corresponde. Y recordamos, si vamos al capítulo 1, el apóstol hace mención que el evangelio que él ha recibido lo recibe directamente del Señor, no lo recibe de segunda o terceras personas. Él tiene una revelación directa de parte del Señor Dios. Entonces vemos nosotros aquí en que esta es una situación de lucha que tiene el apóstol, y yo quiero recordar a la verdad en que cuando el Señor conversa en ese diálogo con Ananías, el Señor lo dijo: no, yo le voy a mostrar cuán es necesario sufrir por la causa de mi nombre. Y yo quiero decirle que Pablo no está, vemos en la carta a los Corintios muchas situaciones que vivió Pablo, pero quiero decirle, por la causa que más sufrió fue por el Evangelio, para establecer lo que él había recibido por revelación. Aquí no hay que considerar los azotes, no hay que considerar los momentos en que él estuvo prácticamente a la deriva en el mar, los azotes. O sea, Pablo sufre, Pablo padece ciertamente. Debo entender que el espíritu de Pablo está tocado, esa sensibilidad que es el espíritu, el alma del hombre en el apóstol está sido tocada. Y él, por eso que quiero recordar que Pablo y Bernabé dice que se opusieron con vigor, con fuerza. Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Y como tenemos nosotros en el capítulo 15 la confirmación de la palabra de Dios en el verso 12, vamos a aprender que los hermanos, y aquí voy a hacer una breve trayectoria que tiene Pablo antes de llegar a Jerusalén. Y quiero al respecto dar también a conocer lo siguiente, y que Pablo no había oportunidad en que él no aprovechaba de dejar ciertamente el conocimiento del Evangelio. Y Pablo se va a dirigir a Jerusalén, pero vamos a ver que Pablo va emprendiendo en la gracia del Señor el ministerio que se le ha sido encomendado. Entonces, quiero recordar, aprendemos que los hermanos en Antioquía decidieron enviar a Pablo y a Bernabé, y algunos a Jerusalén, a los apóstoles, a los ancianos allí. En este capítulo de Gálatas 2:2, Pablo dice que fue a Jerusalén por revelación. Al respecto, no hay contradicción naturalmente. Tenemos que recordar que el Espíritu de Dios reveló a Pablo en que él debía ir. Y también reveló el Espíritu de Dios a la iglesia en Antioquía, que los hermanos debían enviarlo. De camino a Jerusalén, quiero recordar que el grupo se detuvo en varios puntos, tantos en Fenicia, en Samaria, refiriéndole las conversiones de los gentiles y siendo causa de gran gozo allí, donde contaban la obra que Dios había hecho por medio de la predicación. Entonces, cuando Pablo emprende ahora de dirigirse a Jerusalén, él no va tan a prisa de llegar y ver y tratar esta situación, sino que él va llevando el mensaje, va llevando la palabra de Dios. Y quiero al respecto tomar unos textos de la Escritura, de la palabra de Dios. Me quiero referir a la carta de Romanos, en el capítulo 10, versículo 13 al 15. Encontramos una revelación muy importantísima en que Pablo también la consideró, pero que esto es extractado de Isaías, del capítulo 52, versículo 7. Y dice así. ¿Y por qué razón he tomado este texto? Porque recordamos en que Pablo, él llevando consigo el mensaje, llevando consigo la palabra del Señor, recordamos dos puntos importantes. Estuvo en Fenicia y luego está en Samaria, y él emprende ciertamente para llegar a lo que era el deseo
de llegar a resolver una situación. Este texto es hermoso, porque dice así, y todo está como en pregunta de interrogación. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Al respecto tenemos nosotros que ir a Mateo capítulo 28, la gran comisión, la comisión que el Señor le entregó a los discípulos, la ha tomado con tanta responsabilidad el apóstol Pablo, que Pablo, él en esta instancia, en el capítulo 10 de Romanos, Pablo él toma y considera la importancia de llevar y predicar el Evangelio. Es así que quiero yo, hermano, pasar ahora al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, porque quiero también al respecto tomar un momento que fue importante cuando Pablo llega. Recuerden que han pasado 14 años y fracción y Pablo va. Mire cómo pasa el tiempo, cómo transcurre una situación que ya se había tratado, conversado acerca de los judaizantes. Ha pasado el tiempo. Yo debo recordar que muchos de los judaizantes ya mayores, antiguos, mayores, quizás ya no existían, que ya no estaban, pero venían los otros de atrás también interponiéndose a lo que el Señor ya había determinado. Por eso que yo tomaba en el capítulo 11 del libro, del capítulo 10 y capítulo 11 del libro de los Hechos, que el Señor, y esto no lo entendieron los judíos, el apóstol Pedro les reveló, les enseñó cuando él estaba en Jope la visión que él tiene, y él le está revelando y dándole a entender que Pedro, él no debe llamar inmundo y común lo que el Señor ya ha limpiado. O sea, vale decir que los gentiles, y quiero remontarme a algo glorioso y maravilloso, que tiene relación a la verdad, que es la sangre de Jesucristo, es la que lava, es la que limpia al pecador, y que viene la justicia de Dios, a la verdad, aquel que recibe al Señor. Y eso significa que nosotros como iglesia gentil no somos inmundos, no somos comunes. Para los judíos lo fue en aquel tiempo, y espero en el Señor que en este tiempo que nos toca vivir, a la verdad, no tenemos estas confrontaciones con los judíos, pero debemos entender que los judíos ciertamente ellos no nos aceptan a nosotros, y la gloria sea para Dios, porque hay muchos judíos mesiánicos y eso para nosotros ciertamente es importante. Pero continúa la verdad, dice así, esto ya hice mención que Pablo, ¿no es cierto?, los hermanos de Antioquía también recibieron por revelación. Entonces Pablo va, es como una doble misión. Hay una necesidad ya que sea reconocido en que los gentiles no tienen que considerar ciertamente las ordenanzas de la ley, no tienen que ser circuncidados para ser salvos. Y vemos nosotros que aquí hay un justo derecho de defender y de reconocer a la verdad la gracia del Señor Jesucristo. Porque Cristo Jesús, Señor nuestro, Él dio la vida, Él da su vida, no solo por Israel. El Señor da su vida por todas las naciones, y bienaventurado y bendito el que recibe el Evangelio y la gracia del Señor. Y aquí vemos nosotros, en este momento, yo quiero considerar, creo que en más de alguna oportunidad, en situaciones como la que estamos tratando, yo creo que cuando se va frente a las autoridades eclesiásticas, cuando se tiene que tratar un tema que tiene que ver ciertamente con el conocimiento y con la doctrina, a la verdad creo que es importante estar dotado de toda la gracia de Dios. ¿Para qué? Porque aquí Pablo no va a disputar, Pablo no va a pelear, Pablo va a dejar un precedente que luego lo vamos a confirmar por la Escritura. Y es así, dice,
Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los saduceos, que habían creído, dice, se levantaron diciendo, es necesario circundarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Y reunidos los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, y aquí me detengo un momento, porque yo debo entender que estos judíos llegaron a pensar, aquí Pedro nos va a dar a nosotros la razón, aquí Pedro nos va a nosotros a apoyarnos, pero a la verdad vamos a encontrarnos con lo ya revelado, con lo ya relatado, capítulo 10, capítulo 11, y dice así Pedro, dice, y alabado sea el Señor. Y después de mucha discusión se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Se está ciertamente refiriendo cuando le predicó el evangelio a Cornelio. Alabado sea el Señor Dios por ello. Y continuamos, que es muy importante esta cita que estoy yo dándolas a conocer. Ahora dice textualmente, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por fe sus corazones. Ahora, ¿por qué pues tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que la gracia del Señor Jesús seremos salvos igual del modo que ellos. Y aquí tomo el texto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, aquí se levanta el presidente de esa asamblea, el presidente de ese concilio, que en ese momento es Jacob. Y aquí Jacob tiene una revelación importantísima. Por eso, qué hermoso es. Mire, el día jueves recibíamos nosotros la enseñanza, qué importante, y Dios bendiga a nuestros predicadores, lo que es la revelación, lo que es el conocimiento. Y Jacob, Santiago, tiene una revelación en ese momento. Es un concilio. Es una instancia, es un momento que debe ser bien empleado y ocupado. Están los ancianos, están los apóstoles. Y vemos ciertamente lo que Dios puso en el corazón de Jacob. Dice, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Yo debo entender al respecto porque está hablando ciertamente y nos hace mención la palabra del Señor. Y con esto creo que ¿cuánto le tiene que haber costado a Santiago para que calmase la multitud? Porque cuando hay desacuerdo, alabado sea Dios, ¿no? Que cuesta ponerse de acuerdo y cuando esos acuerdos se logran a veces se pierden por la nada. Bendíganos el Señor a nosotros. Bueno, entonces Santiago dice así, oíme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo en su nombre. Me quiero referir, ya hice mención, por eso que me fui al capítulo 10 y capítulo 11, en que el Señor había llamado a Pedro, lo lleva a la casa de un gentil para expresar ciertamente el conocimiento de la gracia de Dios. Y está Santiago retomando el testimonio de Pedro, y dice así. Y Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Repararé sus ruinas y lo haré levantar. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Oseas, el profeta Oseas, que es uno de los profetas menores, él tuvo la revelación que venía el tiempo donde los gentiles serían llamados, donde los gentiles tendrían la bendición junto al pueblo judío de convivir. Y esto es importante, porque cuando
cuando Jacobo citó Amós capítulo 9, versículos 11 y 12, observamos, no dice que el llamamiento de los gentiles es el cumplimiento de la profecía de Amós, sino más bien, con todo lo anterior, concuerdan las palabras de los profetas. La asamblea no debía considerar extraño que Dios visitase a los gentiles con la salvación, porque ya había sido predicho en el Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. La cita del profeta Amós mira adelante al milenio, cuando Cristo se sentará en el trono de David y cuando los gentiles buscarán al Señor. Glorificado sea el nombre del Señor. Vale decir, así como Amós se adelantó el tiempo del llamado de los gentiles, y que ciertamente en esta disputa, cuando hablamos de disputar, son desacuerdos que hay dentro de Pedro, la columna, y Pablo, Bernabé y los que le acompañaban. Esto tiene una relación. Y hermano, yo debo entender y debo reconocer que llegará el momento en que todo lo que está alineado en la Escritura, en la palabra de Dios, un día lo vamos a vivir. Vale decir, ¿por qué me refiero al respecto? Amós profetizó acerca del llamado de los gentiles, que se cumple en el tiempo de la dispersación de la gracia. Amós ahora está hablando del tiempo futuro, está hablando del milenio, cuando Cristo se sentará en el trono de David y cuando nosotros los gentiles buscaremos al Señor, vale decir, a la verdad, y la gloria sea para Dios, la gloria sea para Dios, porque estamos esperando ahora ese cumplimiento, estamos esperando ese momento maravilloso y glorioso que nos asistirá la gracia del Señor para estar ciertamente como la iglesia triunfante junto a nuestro Señor y Salvador en el milenio. La gloria sea para Dios. Qué importante es entonces la palabra, la enseñanza que hemos recibido. Pero no puedo dejar de olvidar algo importantísimo. Gracias sean dadas al Señor porque nosotros los gentiles hemos sido llamados para ser parte en el milenio, en ese momento, en ese tiempo que yo debo entender que poco nos queda para estar ya viviendo, cuando veamos nosotros a nuestro Señor Jesucristo que se sentará en el trono de David. Aleluya, bendito es el que vive y reina para siempre. ¿A qué me quiero referir? ¿Qué es lo que le están pidiendo? Nosotros, si nos centramos en la enseñanza, nos centramos en la palabra del Señor Dios, en el versículo Gálatas 2, Gálatas capítulo 2, versículo 10, llegaron a acuerdo. Alabado y glorificado. Al fin llegaron a acuerdo. Pero fíjese que hubo una petición. Y esa petición me encanta. Y la quiero considerar. Porque le están rogando, le están pidiendo, y quiero leerlo textualmente, cuando dice, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuraré, dice, con diligencia hacer. ¿A qué se refiere? Mire, recordamos el espíritu de Pablo para con los hermanos de allá de Jerusalén. ¿Y qué le está diciendo Pedro? Porque la iglesia en Jerusalén recibió con asombro, y debo decir, ¿por qué no con expectación? ¿Cómo allá los gentiles están mandando ayuda económica para los hermanos? Ellos se consideran el de haber recibido la gracia del Señor, porque la gracia del Señor estaba ahí centrada para los judíos, pero la gracia del Señor ahora alcanzó a los gentiles, y los gentiles comienzan a vivir un tiempo de afecto, un tiempo de amor, y creo que con esto queda plasmado ciertamente que todo aquel que nace de nuevo siente amor por sus hermanos, siente afecto. Las necesidades de sus hermanos lo mueven ciertamente a abrir las manos. Y vemos en este capítulo que yo quiero interpretarlo de acuerdo a lo que sería en este tiempo a ver, ¿cómo lo explico? Una dicción más
más de la época. Es como que le digan, acuérdate de todos los pobres de Jerusalén, no te olvides de ellos. Y Pablo está diciendo, sí, lo procuraremos, esto lo haremos. Ese es el gran amor. Vemos aquí nosotros, en Pablo no está el sentimiento de decir, tuvimos que hacer una tremenda travesía. Todo lo que tuvimos nosotros que dejar, aun cuando pasaron por Fenicia, aun cuando pasaron por Samaria y dejaron la predicación del Evangelio, pero la verdad tuvieron que perder parte de algún tiempo de predicar el Evangelio, pero aquí ellos ahora se van a volver gozosos y contentos. ¿Por qué razón? Porque ha habido un acuerdo y lo que más le pidieron en ese concilio, le pidieron, acuérdate de los pobres de Jerusalén. Y Pablo no tiene sentimiento, sí, lo haremos con prontitud. Sea de bendición esta enseñanza, esta palabra, y que traiga, por cierto, para nosotros toda vez saber y entender que el Evangelio, solamente a través del Evangelio hay salvación, hay vida eterna. Y para Dios que vive sea honra y gloria ahora y siempre. Yo voy a orar, voy a dar gracias al Señor por esta su enseñanza y su palabra. Amado Padre Celestial, mi Señor, en esta mañana te damos gracias por tener, Señor Dios, una enseñanza que nos da a conocer el proyecto de Dios, el sentimiento de Dios por los gentiles, donde Pablo, él defiende y está junto a su colaborador Bernabé y sus otros colaboradores defendiendo una justa causa, Dios mío, y que ha valido hasta el día de hoy, porque, Señor Dios, por esa tenacidad, Señor Dios, no fue ciertamente el que se viviese la iglesia en su comienzo, en que viviese, Señor Dios, mezclas de pensamiento, sino, Señor Dios, siempre estará tu enseñanza, tu palabra, y que esta sea también en este tiempo para nosotros, este tiempo, mi Señor Dios, donde viene la apostasía, donde la apostasía comienza dentro de las congregaciones, donde apostatarán de la fe, piedad y misericordia, porque tú eres verdadero, tu doctrina es excelente y es gloriosa, y, Señor Dios, usted recibe del Señor. Mi Señor dice, la doctrina no es mía, la doctrina es de mi Padre. Y esto es que Jesús también lo establece y nos ha quedado a nosotros. Le doy gracias, Señor, en esta mañana, a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a escuchar a nuestros hermanos. Ellos muy aprisa están tomando sus lugares, ya han afinado los instrumentos, tienen ya el himno listo para alabar al Señor, y nosotros desde nuestros hogares alabaremos al Señor. Que el Señor le bendiga, y la gracia del Señor Dios sea con todos ustedes, y a la tarde nos reunimos, por hermano. A la tarde estaremos ahí participando del servicio que el Señor Dios nos entregará para la gloria de su nombre. Una advertencia. Cuando usted esta tarde, hoy domingo, vaya a participar del servicio nocturno, olvídese de que está tomando oncecita o que hay un quequito rico o alguna festividad dentro de la casa. Es un momento de culto, es un momento de temor y temblor, porque es la palabra de Dios, es la enseñanza que nos hace tanto bien y que extrañamos estar juntos. Así que Dios le bendiga, bendiciones a todos, bendiciones, gloria a Dios para siempre. Buenas noches.